Hola chiquillos, este es mi primer video que les voy a hacer. Espero que no sea mucho y que solucionemos todo este problema entre todos, quedándonos en las casas. Va a ser una serie de videos relacionados con la materia, con cosas básicas que ustedes deberían saber y obviamente tratando de explicarlos de la mejor manera para que ustedes lo puedan entender, ¿ya? Eh, Como les digo, esto es nociones básicas y vamos a partir con lo primero, que son los personal pronouns, los pronombres personales, que deben ser incluidos siempre en las oraciones cuando estamos hablando en inglés, ¿ya? No es como en el español lo podemos omitir, podemos decir yo me quedo en casa o podemos decir me quedo en casa, ¿ya? Se puede omitir. En el inglés no. Por lo tanto, aquí tenemos, a ver si lo puedo mostrar con el puntero, aquí está. Tenemos los personal pronouns en inglés. I, you, he, she, it, we, you, they. ¿Por qué tengo dos veces el you acá? Está acá y está acá arriba. Porque dependiendo del contexto, dependiendo a quién yo le hable, puede significar tú o puede significar ustedes. Si es a una sola persona, significa tú. Si es a varias, ustedes. ¿Ya? Eso es lo principal, los personal pronouns. Después tenemos que ver lo que es el presente simple. El presente simple es una forma verbal que nosotros ocupamos comúnmente para referirnos acerca de cosas que están sucediendo en el momento o para hábitos o rutinas. ¿Ya? Y una de las cosas más importantes que tienen que aprender son más que nada las reglas. Y esas son las que vamos a ver ahora. ¿Ya? El verbo to be, es el verbo más importante del inglés y al mismo tiempo el más complicado. Se utiliza tanto como un verbo principal como un verbo auxiliar y es irregular en presente y pasado. Es importante este verbo porque está en todas, bueno, no en todas, pero en casi todas las oraciones que nosotros utilizamos en el inglés. Cada vez que nosotros hablamos, podemos de una u otra manera utilizar el verbo to be. Y también es muy complejo porque al cambiar de forma, tanto en presente como en pasado, que pasado lo vamos a ver en otro video, se hace muy complicado para ustedes poder entender cuál es cuál. Si prestan mucha atención, no se van a equivocar y van a poder hacer todo correctamente. Aquí tenemos a Lisa con varios ejemplos que los vamos a revisar más adelante. Existen tres formas básicas. Todos los verbos se agrupan en tres formas básicas. La forma positive o affirmative, o la forma afirmativa o positiva, la forma negativa, negative form, y la forma de pregunta, question form. En el primer cuadro que tenemos acá está la affirmative o positive form, la forma positiva o afirmativa. Tenemos acá agrupados los pronombres personales en esta parte y tenemos la forma o la conjugación del verb to be en el presente simple. ¿Y cómo se utiliza con cada uno de los pronombres personales? Por eso que está separado de esa forma. ¿Ya? Entonces tenemos los pronombres personales acá, tenemos la conjugación del verbo acá, y acá al ladito está la abreviación de esta forma. ¿Ya? Por ejemplo, si yo digo I am, yo puedo decir I'm. He is, his. They are, their. ¿Ya? Fíjense, cada forma verbal, o mejor dicho, cada conjugación está comandada por un pronombre personal específico, para que no se confundan. El I va siempre con el am, he, she, it, is, we, you, they, are. Luego de eso, tenemos la negative form aquí en el recuadro del centro, donde lo mismo, tenemos agrupados los pronombres personales y ahora no solamente tenemos la conjugación, sino que la tenemos acompañada del not, ya que ese es el adverbio de negación. El adverbio de negación, not, es para negar, obviamente, como su nombre lo dice, las oraciones de las cuales nosotros estamos hablando. Entonces, si yo acá yo decía I am, yo ahora digo I am not. Por ponerles un ejemplo. I am a teacher. Yo soy un profesor. Si yo lo digo en forma negativa, I am not a teacher. No soy un profesor. ¿Se entiende?
Y lo mismo, tenemos acá la abreviación. Fíjense acá que en estas tenemos dos tipos de abreviaciones que cualquiera de las dos está correcta. ¿Ya? Cada una de estas se corresponde con un pronombre personal. Y ambas son correctas, independiente de cómo nosotros la utilicemos. Y por último tenemos la question form, ya donde lo que nosotros hacemos en la forma de pregunta es invertir el orden. Nosotros tenemos, por ejemplo, en la affirmative form, tenemos el pronombre primero y luego tenemos la conjugación. En la question form, nosotros tenemos la conjugación primero y luego el pronombre personal. Ya, de esa forma yo puedo, para seguir con el mismo ejemplo, I am a teacher, I am not a teacher, am I a teacher? ¿Soy un profesor? Ahí estoy haciendo la pregunta. Ya. Pasemos a la siguiente. ¿Cómo nosotros podemos entonces construir esto en ejemplos? Y aquí está, la primera oración. Para poder construirla yo necesito, obviamente, la conjugación del verb to be para poder hacerla completa. Por lo tanto, la primera es my name is Víctor Matus. ¿Por qué? Porque my name acá está representando el it. Y el it de eso o esa tiene que ver con el is. ¿Ya? Ahí es donde se juntan. Luego tenemos I. El I va a ir siempre con el am. I am an English teacher. Yo soy un profesor de inglés. De nuevo el I. I am 32 years old. Yo tengo 32 años de edad. Fíjense que acá yo no lo digo con tener. En inglés nosotros cuando hablamos de edad, hablamos de yo soy de tal edad. ¿Ya? Después tenemos you. You, de acuerdo a las tablas que estaban anteriormente mostradas, are students. Ustedes son estudiantes. Por último, we, que también va con el are. We are in quarantine. Nosotros estamos en cuarentena. Todos estos ejemplos son de la forma afirmativa. Vamos ahora a la forma negativa. Las mismas oraciones, pero esta vez nosotros tenemos que agregarle el adverbio de negación not. My name is not Víctor Matus. Mi nombre no es Víctor Matus. I am not an English teacher. No soy profesor de inglés. I am not 32 years old. No tengo 32 años. O no soy de 32 años. You are not students. Ustedes no son estudiantes. We are not in quarantine. No estamos en cuarentena. Ojalá fuera verdad, pero no. Sí estamos en cuarentena, lamentablemente. Esta es la negación. Fíjense que es la misma oración que la anterior, pero esta vez con el not después del verbo. Y la última es la pregunta. Lo mismo, invierto el orden. Entonces, ¿is my name Víctor Matus? Am I an English teacher? Am I 32 years old? Are you students? Are we in quarantine? Espero que se entienda esta parte, porque ahora vamos a pasar a lo otro que tiene que ver con el presente simple, que son los demás verbos. Porque aquí, perdón, hemos estado simplemente viendo el verb to be, el verbo ser o estar. Entonces, ¿qué pasa con los otros verbos? ¿Tienen sus propias reglas? Sí, tienen sus propias reglas. Entonces, la primera regla importante dentro del verb to be, perdón, dentro del presente simple, es la tercera persona del singular. ¿Qué quiere decir eso? Que en la tercera persona del singular, en el he, she, it, o sea, él, ella, eso o esa, sí o sí, presente. Escúchenme bien. Presente simple, tercera persona del singular, que son estas, sí o sí se le agrega ese o es al final del verbo. O sea, nosotros tenemos el verbo y tenemos que agregarle una s. Ahora, ¿cómo yo sé si le agrego s o es? Y aquí viene la subregla, que si el verbo termina en doble s o termina en s simplemente, sh o ch se le agrega es, que lo vamos a ver aquí abajito en los recuadros. Tenemos nuestros pronombres personales,
normales. Y acá abajo tenemos la tercera persona del singular. Estos son la tercera persona del singular. He, she, it. Entonces tengo el verbo read, yo digo I read, pero yo digo he reads, con S final. Si es like, likes. Si es work, works. Live, lives. Watch, watches. Do, does. Have, has. Estos últimos dos, fíjense que tienen una forma distinta a la regla, y eso es porque son excepciones a la regla, que también las vamos a ver. Entonces, la regla dice ES después de S, SH o CH. Si yo tengo el verbo pass, pasar, cambia en la tercera persona, en esto he, she, it, cambia a passes. Si yo tengo el verbo finish, terminar, cambia a finishes. Si yo tengo el verbo watch, mirar, cambia a watches. Otra regla dice que si el verbo termina en Y, esta es la Y, esa Y tiene que cambiar a I latina, a la I normal, ¿ya? Y además se le agrega la ES, fíjense. Study, estudiar, cambia a studies. Try, intentar, cambia a tries. Y por último también tenemos estas que son excepciones, que es el do, que cambia a does, el go, que es el verbo ir, que cambia a goes, y tenemos acá, que ya las había mostrado anteriormente, have, que cambia a has. Quiero hacer una detención aquí en este verbo, el verbo do y does. Esto, por sí solo, tienen significado, ¿ya? Significa hacer, hacer algo. I do my homework, yo hago mi tarea. Sin embargo, cuando yo lo utilizo en lo que vamos a ver a continuación, ya no va a tener significado. Y se lo voy a volver a explicar en unos minutitos más. Ya no va a tener significado, sino que va a ser más que nada ayudante, un verbo auxiliar. ¿Ya? Vamos. Tenemos entonces, igual que en la anterior, el verb to be, tenemos tres formas. La forma afirmativa, negativa y de pregunta. Positive form, negative form y question form. Y es aquí donde me voy a detener bastante porque quiero que quede bien clarito. Tenemos los pronombres personales, ¿cierto? Agrupados nuevamente. Y aquí tenemos la tercera persona del singular. Escúchenme bien esto. Tercera persona del singular. He, she, it. Fíjense que independiente del verbo que yo tenga, siempre le voy a tener que agregar S o ES a la tercera persona del singular cuando estamos hablando en afirmativo o en forma positiva. Si yo cambio a la forma negativa, necesito sí o sí un auxiliar, que es este de acá. Este auxiliar, que tenemos las dos formas acá, ¿ya? Do o does. ¿Por qué do o does? Do va a funcionar siempre, sí o sí, con estos pronombres. Y el does va a funcionar sí o sí, siempre con estos pronombres. Ahora bien, fíjense, acá en la afirmativa lo teníamos separado. Ya, los que no tenían S, con los que tenían S acá, que era de la tercera persona del singular. Y acá yo solamente tengo agrupados una sola y ninguno tiene S. ¿Por qué? Porque tenemos esto de acá. El auxiliar de acá reemplaza la S que yo tenía que agregarle en la forma afirmativa. Eso significa que la regla general de agregarle S o ES a los verbos solamente se va a aplicar cuando estemos hablando en forma afirmativa. Cuando estemos en negativo, vamos a necesitar sí o sí el do o el does. Si es la tercera persona del singular, yo ocupo does y el verbo ya no lleva S. Repito, si en la tercera persona del singular, he, she, it, lo voy a negar, lo voy a poner en negativo,
tengo que agregarle sí o sí el does, y ese does me reemplaza la S, por lo tanto el verbo ya no va a estar en S, con S, con la S o la ES final. Espero que haya quedado más o menos claro. Por último tenemos la forma de pregunta. Igual que en la anterior, hay que cambiar el orden, pero esta vez el orden que se cambia es el orden del auxiliar. Es el auxiliar el que va al principio de la oración. ¿Ya? Por lo tanto, yo ahora ya no digo I do. Yo digo, do I work? Does she like? ¿Ya? Entonces yo lo que hago, tomo el auxiliar y lo cambio al principio de la oración y el resto lo mantengo igual, independiente de lo que esté después. ¿Ya? Veámoslo ahora con algunos ejemplos. My brother, mi hermano, él, por lo tanto, he, tercera persona del singular, el verbo tiene que llevar S. Si el verbo que está aquí, en paréntesis, es speak, yo ese verbo no termina en S, no termina en SH, no termina en CH, por lo tanto simplemente le agrego S, speaks. Y el resto sigue igual, 3 languages fluently. ¿Ya? Y da lo mismo lo que esto de acá signifique, porque lo que yo espero de ustedes es que entiendan primero la regla. Y obviamente lo que significa el verbo. Porque el resto van a utilizar diccionario, van a utilizar el traductor, lo que sea. Jennifer, nombre de mujer. Ella, she, tercera persona del singular, el verbo termina en SH. ¿Qué es lo que hago? Watches. ¿Ya? Ryan, ¿ya? Nombre de hombre. He. Go. En la regla, yo ya les había mostrado que habían algunos que eran excepciones. Y esto era el go. El go iba con ES. Goes. My father, mi padre, él, he. Not like, me la están pidiendo en negativo. Para el negativo, recuerden que yo necesitaba el auxiliar. ¿Y qué auxiliar necesitaba? Does. Para la tercera persona en singular. Entonces, does not like o doesn't like. Lo mismo aquí en la 5. Your uncle, tu tío, not work, negativo. Doesn't work. Y por último, en los últimos dos ejemplos, tenemos Sarah, que es el nombre, y want, que es el verbo, querer. ¿Por qué yo lo puse así? Porque hay un orden que ustedes tienen que seguir. Y eso es que el auxiliar va primero, y luego va el pronombre, o en este caso el nombre de la persona, y el verbo. Does Sarah want to come with us? No le puse S porque ya la tengo acá. Y lo mismo pasa en la de abajo. Does Andre enjoy pop music? Acá tengo la S que debería ir acá, la tengo acá. Espero haya quedado un poquito más claro. Veamos ahora entonces los ejemplos que les tengo preparado. Dice, write the negative, escribe el negativo. En la primera oración dice, I play the piano very well. Yo toco el piano muy bien. No es así. Lo niego. Dice, I don't play the piano very well. Yo no toco el piano muy bien. Segunda oración dice, Jane plays the piano very well. Yo lo tengo que negar. Jane does not play the piano very well. Fíjense, ocupé el does. Ya para la tercera persona. They know my phone number. Ellos conocen o se saben mi número de teléfono. They do not know my phone number. Do not, do, they. Porque no es tercera persona, el they es ellos, no es tercera persona del singular. We work very hard. We do not work very hard. Trabajamos arduamente. No trabajamos arduamente. He has a bath every day. Él toma un baño todos los días. Debería. He does not have a bath every day. Él no se ducha o no toma un baño todos los días. O cada día. You do the same thing every day. Tú haces lo mismo todos los días.
You do not do the same thing every day. Tú no haces lo mismo todos los días. Y aquí tenemos ejemplos del negativo. Ahora, vamos acá. Perdón, se me salió. Ahí sí. Esta, ustedes la van a tener que hacer en sus cuadernitos, o sea que ustedes quieren, obviamente. Y yo en el siguiente video, que espero subirlo de aquí al sábado, ya de aquí al sábado espero subirlo más o menos, voy a revisar eso y voy a empezar a hacer inmediatamente la siguiente parte, que va a ser para la siguiente guía, ¿ya? Y les pido disculpas por no poder haberlo hecho antes, pero me costó mucho encontrar un programa para poder grabarlo y más encima estoy grabando con la cámara del computador, no tiene muy buena resolución, no se ve muy bien, pero lo importante es que me escuchen y que se vea lo que está en el PowerPoint, que es principalmente lo importante, y escuchar la explicación, ¿ya? Así que nos vemos, o ustedes me van a ver a través del video, espero el día sábado. Nos vemos, chiquillos, quédense en casa, cuiden de los suyos, no salgan, no es necesario que salgan. Si ustedes creen que no les va a pasar nada, súper bien, puede que a ustedes no les pase nada, pero cuiden a su familia, cuiden a sus abuelitos, a sus hermanos, a sus papás. Entonces, por ellos, quédense en su casa. Chao.